Les invito a tomar sus Biblias y ubicar el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Eclesiastés 7, los primeros 4 versos. Para mí siempre ha sido un tremendo desafío leer el libro de Eclesiastés. Es un libro que explora todas las alternativas que el hombre tiene para ser feliz o para darle sentido a su vida. Y no encuentra ninguna más que solo Dios. Por eso es bueno volver a este libro y pensar en cómo estamos viviendo. Así que Eclesiastés capítulo 7 versos 1 al 4 dice de esta manera: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Una vez más, vamos a leer, sea usted tratando de poner en sus mentes estos versos y tratando de reflexionar en ellos también. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Ahora permítanme mostrarles un video y espero no pase nada con la señal ni tampoco con los permisos, pero permítanme mostrarles un video para ser conscientes y por qué elegí estos versos para reflexionar esta tarde y por qué el título también de la reflexión de esta tarde. Veamos este video de lo que acontece ahora en el mundo, de la realidad que el mundo está viviendo. El mundo supera los 3 millones de muertos por coronavirus. En solo 3 meses, el número de fallecidos ha crecido en 1 millón. Estados Unidos lidera el triste ranking, seguido de Brasil. Río de Janeiro no da abasto a enterrar a sus muertos y ha tenido que construir un nuevo complejo de cementerios. Brasil es uno de los países que más crecimiento de las infecciones está sufriendo, hasta el punto de que el Ministerio de Sanidad ha recomendado a las mujeres que retrasen sus planes de quedarse embarazadas para evitar saturar los hospitales. En este momento del pico de la pandemia vemos que hay una situación difícil en las salas de maternidad. Si es posible, recomendamos retrasar el embarazo hasta un momento más adecuado para que puedan tener un parto de forma más tranquila. México y la India tampoco salen bien parados. Este último ha registrado un nuevo récord de contagios tras sumar más de 234.000 este sábado. 1.341 personas más han fallecido en el último día. En la capital, Nueva Delhi, se ha impuesto un toque de queda los fines de semana. Los gimnasios y restaurantes, entre otros comercios, tendrán que permanecer cerrados hasta finales de mes. Pese a todo, el Ministerio de Sanidad presume de haber situado a India como uno de los líderes mundiales en cuanto a la tasa de vacunación, aunque las autoridades de varios estados se quejan de la disminución de existencias. De seguro, si hemos escuchado y mirado con atención, seguramente que nos hemos dado cuenta de la realidad que el mundo está viviendo ahora. Y eso nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar. En el Perú, las últimas estadísticas dicen que por cada 2 minutos muere una persona. O cada 2 minutos muere una persona en el Perú. Hay lugares en el Perú
donde los cementerios ya no se dan abasto. Hay muchísimas personas que están partiendo de este mundo. Hace unas semanas atrás, alguien en el hospital regional, en la puerta del hospital regional, falleció. Llegando a la puerta del hospital regional, falleció. En esta semana tuve que acompañar a una familia que también perdió un ser querido. Y mirando el dolor de la pérdida, el dolor de la partida de un ser querido, en ese momento imaginaba cómo tener el poder para poder decirle, al igual que Jesús hizo con Lázaro, levántate. Solo en ese momento queda reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que podemos observar y ver cada día. Desde la casa muchas veces escuchamos las sirenas de las ambulancias pasar. Y cuando tenemos que salir de casa, uno va avanzando por las calles y en algunas casas, sencillamente, mira dolor y quebranto. Quién sabe, es el tiempo donde las funerarias tienen más trabajo que cualquier otra organización en nuestro país. El dolor y la tragedia son pan de cada día. Y entonces, ¿cómo no reflexionar sobre la vida y la muerte? ¿Cómo no hacer un alto y pensar un momento sobre la vida y la muerte? Y me parece estos pasajes o estos versos que podemos tomar de Eclesiastés nos ayudarán a reflexionar esta tarde sobre la vida y la muerte. Y usted ahí en su casa, ahí en su hogar, usted puede pensar en estos versos también y mirar su propia vida. Yo creo que el primer versículo nos lleva a la siguiente reflexión, en preguntarnos cómo estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? ¿O qué piensa Dios acerca de mi vida? El escritor de este libro, Salomón, dice, mejor es la buena fama, y está hablando ahí de la reputación, está hablando del testimonio de la persona. Está hablando de cómo nos vemos y cómo los demás nos ven. Y hay una diferencia entre cómo yo me veo, cómo los demás nos ven y cómo Dios me ve. Y creo no es tan importante cómo los demás nos ven, sin habernos preguntado primero, ¿cómo es que Dios me ve? ¿Cómo es que Dios ve mi vida? ¿De qué manera Dios evalúa mi vida? Y es interesante porque cuando Dios evalúa la vida de todo ser humano, miren la conclusión, miren lo que dice Dios al evaluar la vida de todo ser humano. Lo dice hablando por boca del apóstol Pablo. En el libro de Romanos, capítulo 3, dice lo siguiente, escuche bien, y de repente uno, en la honestidad de su corazón, puede mirar su propia vida y pensar, tiene razón Dios, así soy. Y aunque puedo tener chispazos de buenas acciones, aunque puedo tener chispazos de un buen proceder, la verdad es que la condición de mi corazón es como Dios dice. Y Dios dice lo siguiente, como está escrito, verso 10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí, esa es la condición en la que el ser humano está. Ese es el testimonio suyo delante de Dios. Esa es la manera como Dios ve nuestras vidas. Y claro, entonces uno se pregunta, Señor, ¿por qué es así nuestro corazón? O como dice aquí el libro de Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Una muestra de lo que dice Romanos capítulo 3, de lo que hacemos con nuestros labios, de lo que hacemos con nuestras manos, de lo que hacemos con nuestros pies, de los lugares que frecuentamos, de las cosas que hacemos. Todo eso muestra la condición en la que el mundo está hoy en día. ¿Quieren ver? Retrocedan una página más y miren Eclesiastés capítulo 4 para que vean cómo describe antes Salomón la realidad de este mundo. Miren lo que dice Salomón. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, al que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Sí, eso muestra la condición del ser humano. Y nos damos cuenta, sencillamente, por donde tú vayas, por donde tú camines, tú vas a ver esa expresión del corazón del ser humano. Tú puedes ver la realidad que nos rodea ahora. Esa persona, por ejemplo, que murió a las puertas del hospital regional, no fue atendida. Estaba pidiendo para ser ingresada a una cama UCI. La realidad es que si había una cama UCI, dicen los que estaban investigando el caso, pero que esa cama UCI estaba reservada para alguien que era familiar de un alto funcionario. ¿Qué habla eso del corazón? ¿Qué dice eso de nuestras acciones? ¿Tú vas a un lugar donde venden oxígeno? ¿Han visto ustedes este lugar en la Plaza de Armas donde recargaban los oxígenos gratis? Sí, hace poco se descubrió que había una tremenda mafia de personas que iban con varios balones y recargaban y luego lo vendían a otras personas por muchísimo dinero. ¿Eso qué habla de la condición del corazón? ¿Qué dice de la condición del corazón? O los medicamentos que son necesarios para combatir esta pandemia. Medicamentos que antes podían estar al alcance de la persona con menos recursos, pero que ahora es imposible. Es imposible. Las farmacias han subido 100, 200% sus precios. Sin ir muy lejos, el Perú suscribió un contrato de vacunas que cuestan más de $20 cuando hay vacunas que cuestan $10. $20 por dosis, en 2 dosis eran $40, frente a otras vacunas que cuestan $9, $7, $8, en 2 dosis $16. ¿Qué dice eso de la condición del ser humano? ¿Qué dice eso del interior del hombre? Es justo lo que dice Romanos. Por eso al preguntarnos cómo nos ve Dios, nos ve así como dice Romanos. Así nos ve. Por eso es que el escritor de Eclesiastés habla acerca del día de la muerte, que el día del nacimiento, por todo lo que el ser humano tiene que experimentar.
por todo lo que podemos experimentar en este mundo, injusticias, dolor y aflicción. Dolor, injusticias y aflicción que todos los días podemos experimentar. Frente a esa condición del ser humano, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Romanos nos dice lo siguiente: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la presencia de Dios. Estamos alejados de la presencia de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Así que el buen nombre comienza reflexionando y pensando: ¿cómo es mi vida para Dios? ¿Cómo ve Dios mi vida? Porque eso nos va a llevar a preocuparnos por nuestras vidas a tal punto que tenemos que preguntarnos: ¿y qué se puede hacer para salir de esta condición? Y hacia allá vamos. Hacia esa respuesta vamos a ir. Pero esa es la primera reflexión acerca del verso 1, mi testimonio. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? Pero finalmente y primordialmente, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Y hazte esa pregunta esta noche. ¿Cómo ve Dios tu vida? ¿Cómo está viendo Dios tu vida? Y te darás cuenta que calza exactamente como dice Romanos capítulo 3 a partir del verso 10 hasta el verso 18. Y te darás cuenta, aunque podemos tener chispazos de buenas acciones, la realidad es que esa es la condición permanente de nuestro corazón. Eso es la condición permanente de nuestro corazón. Proverbios capítulo 22 y el verso 1 dice lo siguiente: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Sí, para Salomón el buen nombre no tiene que ver con ningún esfuerzo humano. Para Salomón el buen testimonio empieza poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Ahí empieza el buen nombre. Ahí empieza nuestro testimonio delante de Dios. Un cambio radical en nuestras vidas. Pero esa es la primera reflexión. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Por todas las cosas que podemos vivir y experimentar en este mundo. Y además porque nadie, sin tener a Dios en su vida, puede sostener sus obras buenas, entre comillas. O puede sostener un buen accionar, entre comillas. Nadie podría hacer eso. Solo aquel que ha puesto su vida en las manos de Dios. Y que recibe de Dios ese poder para obedecer a Dios y obrar de buena manera. Obrar siempre en justicia. Así que esa es la primera reflexión. Tiene que ver acerca de mi testimonio de vida. De preguntarme cómo ve Dios mi vida. Antes de cómo me ven los demás. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo ve Dios mi vida? Y ya hemos visto cómo Dios nos ve aparte de Él, cuando estamos apartados de Él. Verso 2 dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. La segunda reflexión que podemos hacer acerca de la vida y la muerte es esta: ¿estoy preparado para afrontar la muerte? ¿Estoy preparado para afrontar este momento, enfrentar este momento? Yo creo que nadie está suficientemente preparado para afrontar este momento, mucho menos aquellos que no han puesto su vida en las manos de Dios. Por eso dice, el escritor dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. El hombre tendrá que comenzar a pensar, llegará el momento en que tengo que enfrentar esta realidad.
Y la realidad es que todos los seres humanos enfrentamos esa realidad. Vamos a llegar el momento en que físicamente vamos a partir de este mundo. Y la pregunta es, ¿estás preparado para ese momento? Y cuando te preguntas, ¿por qué el ser humano tiene que experimentar la muerte física? ¿O qué llevó a que el hombre pudiera terminar sus días en este mundo? Físicamente hablando. Bueno, está en Génesis, capítulo 3. Donde Dios le dice al hombre que sus días tienen límite. Sus días tienen límite. Sí, sus días sencillamente tendrán límite. Capítulo 3 de Génesis, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Fue a consecuencia de su desobediencia que el hombre quedó sujeto a la muerte física. Y nuestros días están contados. Así que ahí tenemos esta segunda reflexión que tenemos que pensar: ¿cuán preparado estoy para este momento? Y al salir de este mundo, ¿a dónde voy? ¿A dónde iré? Sí, el cuerpo físicamente hablando queda aquí, pero la Biblia habla de que nuestro espíritu vuelve a Dios. Obviamente hay una diferencia entre los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Y la pregunta es, ¿y tu vida está en Cristo? Por eso al leer ese pasaje, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La condición del ser humano es que está perdido en sus delitos y pecados, extraviado, lejos de la presencia de Dios. Y ese pasaje habla de que Jesús vino para buscar eso que estaba perdido, para darle la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Cuán preparados estamos para ese momento? Nosotros sabemos que nuestra existencia es pasajera en este mundo, físicamente hablando. El consuelo para la persona que había visto partir a ese ser querido era de que un día nos volveremos a ver otra vez. Y ella hablaba con tanta seguridad de ese momento, de esa realidad. Un día, todos los que hemos muerto en Cristo volveremos a la vida, físicamente hablando también. Pero todo depende de la decisión que tomamos mientras estamos en este mundo todavía. Y otra vez el pensar, ¿estoy listo para este momento? ¿Sabes? Dios es un Dios de oportunidades. Alguien me comentó, un médico cristiano a punto de entubar a una persona en UCI, le dijo a esta persona: sería bueno que pongas tu vida en las manos de Dios. Sería bueno que entregues tu vida a Cristo, porque no sabes si saldrás de este lugar. Y esa persona dijo: sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y oró por esa persona. Y gracias a Dios esa persona salió de UCI. Salió de UCI por la misericordia y la gracia de Dios, para seguir y obedecer a Dios. Pero otros, aún entregando su vida a Cristo también, Dios decidió llevárselos. Pero se fueron con Él. Y seguramente que su partida, una partida de paz, una partida en sosiego, sin nada que angustiara su alma, porque sabían al lugar donde iban. Ese es el consuelo para nosotros cuando vemos partir a un ser querido.
que el lugar donde van, la Biblia dice, no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Es el lugar que el Señor nos promete en cielos nuevos y tierras nuevas al final. Allí no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Lindo ver esos testimonios. Otros contaban de que creyentes se pusieron de acuerdo para hacer cartas y enviarlas a los pacientes que estaban en una sala de observaciones. No habían llegado a cama UCI, pero estaban en una sala recibiendo ayuda de oxígeno. Y a esas personas se le leía las cartas que habían enviado jóvenes. Y muchas de esas personas terminaron rindiendo también sus vidas a Cristo. Si esas personas salieron o no del hospital, es lo de menos. Lo más importante es que muchas de esas personas, al escuchar, leerles esas cartas, entregaron sus vidas a Cristo. Y de esa manera estuvieron preparados si es que el Señor determinaba el fin de sus días. Triste para aquellos que, habiendo escuchado el mensaje, siguieron rebelándose contra Dios. Porque sus días seguramente de muchos de ellos terminaron. Pero también terminaron lejos de la presencia de Dios. Seguro que algunos de ellos lograron salir, quién sabe, para tener otra oportunidad más de escuchar a Dios. Como tú la tienes esta tarde. Otra oportunidad más para escuchar acerca de Dios. Ya sabes cómo Dios mira tu vida. Ya sabes cómo Dios te ve. Y lo ha mostrado en la realidad que nos rodea. Pregúntate entonces si estás preparado para este momento, que todos vamos a experimentar la muerte. Así que, primera reflexión es, ¿qué dice Dios de mi vida? Segunda reflexión, ¿estoy preparado o cuán preparado estoy para enfrentar la muerte? Sí, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Comenzará a meditar sobre esa realidad y cuán preparado está para esa realidad. Tercera reflexión, verso 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y creo que la tercera reflexión es esta. Es momento de hacer una decisión. Es el momento para hacer una decisión. Es el momento para que tú puedas rendir tu vida a Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7 y el verso 10. Permíteme leerte lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7 y el verso 10. Escucha bien lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, frente a la realidad que vivimos, frente a lo común que se ha hecho todos los días de ver a alguien partir de este mundo, las estadísticas dicen que en el Perú ya han muerto más de 120,000 personas a consecuencias de esta pandemia. Y creo que todos en alguna manera sienten la preocupación o el temor de que mañana podrían ser contagiados y que de repente en 4 días ya no están más en este mundo. Es momento de hacer una decisión, no para que no te dé la pandemia, es momento de hacer una decisión pensando en dónde vas a ir cuando sales de este mundo. Porque la vida no acaba aquí. Por lo tanto, es momento para hacer una decisión.
Es momento para hacer una decisión. Es momento para pensar en rendir nuestras vidas a Cristo. Romanos 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad. La realidad es que nosotros nada podíamos hacer para arreglar nuestra condición. Frente a nuestro testimonio de cómo Dios ve al mundo en general, de cómo Dios ve la vida del ser humano en general. Y de saber el lugar a donde vamos por estar lejos de Dios. A saber de que Dios mandó a Jesucristo su Hijo para tomar mi lugar y morir en una cruz, derramar su sangre para el perdón de mis pecados y resucitar para que yo pueda tener vida eterna. Vida eterna que se describe en términos de relación con Dios, de comunión con Dios. Es momento de tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con esta verdad de que Dios entregó a Jesucristo su Hijo por ti? ¿Vas a menospreciar el amor de Dios? ¿Vas a rechazar